Hola, Monkey. Bueno, Monkey es el nombre de Carmen Verónica Moreno Maldonado y ella es una máster en problemas latinoamericanos, estudiada en la En Universidad de Horus, estudios latinoamericanos. estudios En latino- estudios latinoamericanos. estudios latinoamericanos. Y por supuesto, hoy día vamos a aprovechar que ella está muy metida en esto de la relación América Latina y Dinamarca para preguntarle primero. Por supuesto, tengo que decirle cómo está su salud, cómo está la cosa, cómo está la situación de Dinamarca. ¿El peligro está a la puerta de la casa o ya salió? Estamos lejitos, porque por aquí todavía seguimos con ese peligro. Se supone que, según la Asamblea, la Corte Constitucional solo tiene hasta el 16 de este mes para seguir poniendo leyes de emergencia en el país, ya no puede serlo más. Y después, pero acá seguimos, pues, como todos saben, con el COVID a la puerta de la casa. Esta semana tuvimos la muerte de una persona relacionada con nosotros, con nuestras hijas y por supuesto la hemos pasado un poco mal. Ahora nos toca saber cómo está viendo la situación allá en Dinamarca. Y la pregunta primera es, como siempre, ¿cuál es la percepción que ha cambiado en la percepción de América Latina esta pandemia allá en Dinamarca? ¿Cómo se ve la cosa desde allá? Primero que nada, gracias por la introducción y por preguntar cómo va todo. Estoy bien, sin novedad, gracias. Estamos, bueno, atentos a lo que diga el gobierno que tenemos que hacer, especialmente el grupo de especialistas que han sido escogidos para llevar a cabo la programación eh, de salir de la pandemia y de evitar que se expanda aún más lo del virus. ¿Cuál era la pregunta? Otra vez, por favor. Específicamente, ¿cómo eh, se ve América Latina desde allá? Bueno, además tú estás casada con mi hijocito es danés y siempre seguramente están ustedes discutiendo y analizando, bueno, ¿cómo se ve el mundo desde aquí? ¿Cómo se ve el mundo desde allá? ¿Cómo le vemos nosotros? Nosotros, por Sí. ejemplo, a ustedes les vemos a Puchi, que es un país escandinavo, de blancos, fueron vikingos, son europeos, son evangélicos luteranos, son un país desarrollado, son ricos. Y bueno, nosotros decimos aquí somos mestizos, somos católicos, somos culturalmente diversos. Así, me olvidaba de presentar a nuestros personajes de hoy día. Estos dos, este es un vikingo y este es un típico habitante de los Andes de América del Sur. Y también nosotros, ahora con esta pandemia, pues nos sentimos más pobres que nunca. ¿Cómo nos ven ustedes? Eh, bueno, no nosotros. Hay un, antes de empezar quisiera decir que las generalizaciones son siempre negativas, pero las generalizaciones son necesarias para mantener una especie de control alrededor de nosotros, de todo lo que nos rodea. Y por tanto, si no se tiene eh, si no se tiene un control de lo que nos rodea, no podemos planear en torno a lo que nos rodea. Pero las generalizaciones por lo general tienen una connotación negativa, pero cuando voy a referirme a lo que es Dinamarca y Ecuador, son como dos cantidades de diferencias culturales. La una va a ser Ecuador, o se va a llamar Ecuador, la otra se va a llamar Dinamarca. En Dinamarca, la visión que se ha tenido de América Latina eh, no es precisamente como de lo que el mismo latinoamericano percibe, ¿no? Muchas veces, si se tiene que hablar de una figura, ellos lo que perciben es esto de América Latina. Claro.
Esto, por ejemplo. Sí. Sí, sí, entonces piensan en culturas aborígenes y que tienen una llama y que tienen al niño en la espalda y que, bueno, es una región natural y muchas veces piensan en lo andino. No está dentro de su lista de prioridades. Si es que alguien piensa, o sea, tengo una lista de las cosas que quiero hacer en mi vida, lastimosamente Latinoamérica no viene a uno de los puntos eh, que tienen alta prioridad. Usualmente va a ser una de las cosas que tal vez vamos a hacer después. Hay varios motivos para esto. Uno de ellos puede ser que resulta bastante caro viajar a Latinoamérica desde aquí. Eh, Puede costar, no sé, 3 veces más que lo que cuesta viajar al sudeste asiático o a Tailandia, a Vietnam. Puede costar el triple de lo que cuesta irse allá por 2 o 3 semanas, mientras que una semana, solamente el pasaje de ida y vuelta a Ecuador puede costar lo que un viaje completo durante 2 semanas en estadías de lujo puede costar en, qué sé yo, en Bali. Pero por otro lado, hay quienes ya están saliendo de este lugar oscuro y sombrío, digámoslo así, de cierta ignorancia que rodea lo que es la región de América Latina, porque los latinoamericanos también, y especialmente aquellos de habla hispana, tienen una presencia enorme en regiones como Estados Unidos y todo el continente. Y el idioma español es uno de los idiomas preferidos como segunda o tercera lengua, perdón, como tercera lengua o cuarta lengua aquí en Dinamarca. Ah, ya. ¿Tú Sin consideras, embargo, no es así, quizás una de las perdón. preguntas es, ¿qué es lo prioritario para un danés? ¿Qué es prioridad para un danés? Eh, Aquí voy a entrar en lo que es eh, ya la cuestión de culturas, ¿no? Y mejor dicho, las cantidades de diferencias culturales. La una se va a llamar Ecuador y la otra se va a llamar Dinamarca, pero para los daneses hay cosas que vienen fundadas en ellos como miembros del colectivo. Las tuve que enumerar porque son básicas y de hecho esto está basado en el trabajo de uno de los, de un sociólogo y antropólogo danés. Él dice que la igualdad, la confianza, la independencia, la puntualidad, las formalidades, cuán abiertos o privados son, los tratamientos de conflictos, el humor, la religiosidad y la imagen de sí mismos. Esos van a ser puntos fundamentales para entender un danés. Los daneses, desde el punto de vista como escandinavos, ¿cómo se sienten? ¿Qué diferencia ser, entre ser escandinavo, ser europeo Y ser nórdico. y ser blanco escandinavo? Porque no es lo mismo ser blanco norteamericano, blanco inglés o blanco francés, supongo que no. Debe ser alguna cosa diferente ser blanco escandinavo. Sí, Aquí está, por si acaso, blanco en realidad de la sociedad danesa, como ya lo mencioné en nuestra entrevista anterior, los daneses son una sociedad muy homogénea, étnicamente hablando. Todavía la gran mayoría aquí son lo que muchos llaman los blancos, rubios, altos y ojos azules. No, no más altos que otros escandinavos en promedio, pero sí, son los blancos, rubios, azules. Blancos, rubios y ojos azules. Y eh, yo creo que hay ciertas percepciones que tienen sobre sí mismos, pero es difícil y es muy diferente y altamente conflictivo, pienso yo, para cada individuo definirse. Y además porque el danés no suele entrar en, en la discusión de cuán privilegiado, cuán bueno soy. Es como que ellos tienen la conciencia de que sí, es un privilegio ser danés y eso se debe a que tenemos una sociedad que funciona con un sistema que funciona y yo colaboro con eso, pero no lo dicen en voz alta porque aquí no hay la cultura del ganador y el perdedor, donde yo gané y lo celebro en tu cara porque yo sí gané. No, no, no. El danés tiene como
parte de sí, siempre dar el crédito al otro a pesar de que haya sido un esfuerzo mayoritariamente individual. Y los daneses, cuando conversan entre ellos, se dicen el doctor. Tú sabes que aquí no. Sí. Yo le Ok. contaba a Doménica, le decía, mira, un día se me bajó la llanta y en la bajada Santo Domingo se me acercó un tipo y me preguntó, ¿de dónde es usted? Le dije, de Quito. Ah, doctor, ¿quiere que le ayude a reparar la llanta? ¿Cómo sabe que soy doctor? Ah, es que en Quito todos son doctores. Mm. No, ese Ya, es la gente se trata de los puntos. por licenciado, por esto o por el nombre. Ese es uno de los puntos que mencioné. El quinto punto sería las formalidades, por ejemplo, en la lengua. En la lengua danesa sí existe lo que nosotros tendríamos el usted o el trato formal, que es más distanciado, pero desde, si no me equivoco, desde los años 70 y fue estandarizado que nadie quería tratar de usted. Entonces, aquí el tuteo es estándar, excepto con la reina. A la reina no le dices tú, a la reina sí le dices usted. Y Todo, nadie se llama por el título que tenga. El título que tú hayas ganado después de tus estudios o después de tus trabajos es una formalidad que se usa para tu currículum o para describir tu actividad laboral, pero no como una identificación propia de la persona. Tú cuando a los vas al restaurante, profesores no les dices doctor. o cuando le presentas a alguien, no le dices, te presento a Juan, o le dices, Sí, te sí. presento al doctor Juan. No, tú dices, te presento a Juan, que es profesor de filología en la Universidad de Aarhus. Ajá. Y la otra pregunta es, son europeos. Ujú. ¿Qué perciben ellos que es Europa? ¿Cómo piensan que es Europa? ¿O por qué se sienten europeos? Porque, por ejemplo, los ingleses dicen, nosotros no somos europeos, somos ingleses. Yo creo que hay una identidad más fuerte dentro de lo que es el escandinavo, más que lo que es ser nórdico o ser europeo en sí. Creo que tiene más peso en su forma de fomentar su progreso, sus funciones y su forma de llevarse con los otros. Esto implica que sí, ellos saben que están geográficamente en Europa, pero ellos saben que de Europa tienen una región que es exclusiva y que funciona de una manera muy particular y muy exclusiva, digámoslo así. Sí saben que son parte de Europa en el sentido de que el principio, por ejemplo, de las empresas danesas es que la competencia es necesaria, pero la competencia con un trabajo conjunto. Es decir, que el día de mañana tú vas a necesitar de tu competidor para que puedas llegar a un acuerdo y salir adelante ambos o descubrir algo. O en el último de los casos, una de las dos empresas llegar a absorberse a la otra, hacia la otra, las relaciones estarían bien establecidas y habría un conocimiento de ambos. Pero no es el monopolio aquí económicamente o empresarialmente no es una posibilidad. No se sienten europeos, europeos, como, digamos, los Se, alemanes, los franceses, los españoles. se saben europeos cuando se presentan en el extranjero si es que la gente no sabe exactamente dónde está su país. Ellos explican que queda en Europa, pero en la parte de arriba, en la parte fría. Entonces sí hay como una conciencia de especificidad de que somos europeos, pero somos europeos del norte. No somos. Exacto, y aún así, más que los europeos del norte, eso de ser escandinavos, porque hay algo que se llaman los países nórdicos, y esto incluiría a los tres escandinavos, que son Dinamarca, Noruega, Suecia. Los países nórdicos son los tres que ya mencioné, más Islandia, más Finlandia, y creo que, si no me equivoco, es Estonia, que también quiere entrar, pero es Finlandia e Islandia también que están aquí, ¿De pero qué no son y no son considerados escandinavos necesariamente. Escandinavia está en la península y en la península de Jutlandia, que es parte de Dinamarca. Cuando hablamos de que ellos son luteranos, ¿qué diferencia existe ser luterano y ser católico? Hola. El cisma de la iglesia comenzó justamente con Martín Lutero y esto
provocó que la enseñanza de la fe sea más estandarizada, que sea abierta para todos los creyentes. El catolicismo en aquel tiempo obviamente tenía era como una cosa privada y privilegiada para aquellos que tenían el derecho de serlos por ya sea linaje o por herencia o por, qué sé yo, aquellos que tenían el derecho de estudiarla, de leer lo que decían las Sagradas Escrituras, pero no era para todos los feligreses, ellos solamente tenían que creer y colaborar con sus limosnas o con parte de lo que ganaban, porque no eran limosnas, eran grandes cantidades de su capital. Martín Lutero, entre tantos de los enunciados que tuvo, fue que la religión tenía que estar en el idioma de las personas que la practicaban, por así decirlo. Entonces ellos comenzaron a traducir la Biblia al alemán. Y eso provocó un colapso, de modo que todos los países que eran católicos, como Dinamarca también fue católica en su momento, con este cisma de Occidente el cisma de la religión comenzó a separarse de los principios católicos. Entonces, en lo que respecta al ritual, las misas luteranas se parecen muchísimo al ritual católico. Tienen más o menos las mismas partes que un católico conoce del ritual de misa, pero las enormes diferencias que hay son que en la religión evangélica luterana no hay imágenes. Si bien muchos de los templos que actualmente son, por ejemplo, catedrales, eran católicas en su momento, pero ya no tienen la misma adoración de las imágenes. Y ya en lo que son principios de cómo es aquel que tiene que ser el pastor de fe, aquí la mayoría de los, no pastores, pero de los clérigos son mujeres. ¿Así? ¿Y son Sí, casadas? y son casadas o pueden casarse. Yo creo que es parte bueno, dentro de la sociedad clerigal y de fe, me imagino eh, que pueden, o sea, que es casi un requisito. No es una obligación, pero aquí el clérigo se puede casar sin problema. Y es Es mujer. más, se puede divorciar. Entonces, si no me equivoco, por estadística, la mayoría de los clérigos que dan la misa son mujeres. Ujú. Eso fue una de las cosas que yo me moría por ver y querer estar ahí. Fue la primera vez que participé en un ritual de las misas de acá por curiosidad para saber qué es esto, porque ver a una mujer tomar, tomar la palabra para la prédica, cuando la religión ha sido uno de los instrumentos de distribución de información y de pensamiento masivo durante tantos milenios. Entonces es como, Masivo y machista. sí, exacto, esa fue otra de las cosas, porque yo quería ir a una misa donde haya una clérigo. No quería ir a una misa donde haya un clérigo hombre. Entonces dije, quiero ir allá y efectivamente. Y tengo un amigo mexicano que está casado con eh, con una chica que es ahora por decirlo, la pastora de su iglesia y obviamente tienen ellos sus regiones, sus divisiones y sus secciones, como tendrían parroquias, por ejemplo, en el cristianismo. La otra es que ahora también se pueden casar parejas del mismo sexo en, a través de la iglesia. Vaya. La religión aquí, la religiosidad aquí, que fue otro de los puntos que mencioné, el penúltimo de ellos, el, hay cosas que chocan socialmente cuando quieres mantener una conversación o cuando quieres ser aceptado. Los escandinavos tienen su fe, tienen algo en lo que creen y no lo discuten y no lo hablan y no quieren hacer polémica de eso. Eso es uno de los grandes opuestos que tenemos con América Latina. En especial porque en América Latina hay un conjunto, una mayoría gigante y aplastante, digámoslo así, que sabe que tiene el control, especialmente económico y también ideológico de la sociedad. Es por eso que, eh, por ejemplo, en mi parecer, uno de los grandes retardos que tiene el Ecuador es, por ejemplo, la prohibición del aborto. Aquí el aborto es legal a partir de los 14 años y no,
no es un tema que se discuta religiosamente. Obviamente quienes son de una faceta más religiosa o de más pronatalismo, ellos van a pensar que el aborto no está bien y entonces ellos van a continuar con embarazo, pero eso es una cosa absolutamente privada, no se lo menciona en las misas o en los rituales, se mencionan otro tipo de reflexiones y de cosas, pero no es como en Ecuador, que si hay una moción a favor de una ley que permita a personas, a mujeres, abortar, eh, que va a haber seguramente Imagínate, en el sermón del domingo vas a tener una dosis de odio, de imagínate, repudio o algo así. hay Ahora, un- hay ciertas líneas que se siguen para un aborto. Si una chica es menor de edad, tiene que ir acompañada de sus padres y se lo practica máximo hasta las 12 semanas en Dinamarca y, si no me equivoco, en Suecia hasta las 16 semanas. Pero el aborto es un tema súper controversial que podemos discutir en otro momento. La religiosidad es que, por ejemplo, sabemos que es Semana Santa y todo el mundo quiere su Semana Santa, su Jueves Santo, su lunes, su Jueves Santo, su Viernes Santo, y aquí celebran hasta el domingo de Resurrección, pero también el lunes posterior al domingo de Resurrección es Pascua. Y no porque ellos vayan a las iglesias, sino porque es un día libre y se pueden ir de vacaciones. Entonces no es como que se abarrotan las iglesias o se abarrotan los cementerios o la gente está en y hay reflexión, el Día no. de los Muertos Es que, allá. se viene. No, no, creo que es más, aquí hay algo que se llama el Día de Todos los Santos, que creo que está El 29 de en el octubre. mismo día, el 1 de noviembre, pero no tienen Día de los Muertos. Más bien el Día de los Muertos es algo que ya comienza a, como culturalmente, no estandarizarse, pero hacer como una opción que tú puedes tener con los mexicanos que viven aquí o los latinoamericanos que celebran y que hemos visto la película X de Disney que nos dice esto, o hemos visto una película X de James Bond donde había esto y eso, súper cultural, y de nuevo volvemos a la cosa folclórica, por decirlo así. Cuando hablas de país desarrollado, ellos se perciben desarrollados, ¿por qué? Porque producen más materias, productos elaborados que productos que materias primas, porque, porque tienen mejor nivel educativo, porque ¿cómo se Yo perciben diría, los yo desarrollados? ¿Cómo se diría que perciben que ellos, somos subdesarrollados? ¿Por qué somos yo, subdesarrollados? en mi percepción personal, yo diría que es el sistema en sí. Mm, No es lo que tienes, es lo que haces con lo que tienes y cómo lo haces también. Entonces, si hay algo que este coronavirus ha puesto a prueba son los sistemas. Entonces, ¿cómo funcionan los sistemas y cuántas falencias tienen los sistemas? ¿Cuán permisivos, cuán opresivos son? Y eso es algo que acá te comprueba. O sea, ha funcionado, hay que cambiarlo, y si hay que cambiarlo, la gente está activa para hacerlo. Acá pienso que la noción de desarrollo viene en conjunto con que tienes bienestar, tienes seguridad, tienes tranquilidad, y eso en el plano ya del ser, cada individuo. Y que el Estado te ofrece y te cubre necesidades básicas como educación, salud, eh, todo esto de sentirte igual frente a la ley, de tener un sistema judicial en el que puedes confiar, la confianza en general, de que tú no vas a ser menospreciado por tu color de piel o por tu tendencia sexual o idea política, que todos guardan una igualdad aquí. Se Eh, percibe el bienestar el bienestar que ellos tienen, el sistema de bienestar que ellos han desarrollado y que ellos saben que es difícil de sostener porque sí, es una pequeña burbuja con respecto al resto de Europa y más aún con respecto al mundo, es una minoría, sí, una minoría, pero ellos saben que también están en un país desarrollado por lo que producen, qué hacen y cómo lo hacen. Entonces, ellos producen tecnologías de punta, o por último, por ejemplo, ellos producen la mejor carne de cerdo del mundo, pero ¿cómo llegan hasta ahí? ¿Cuáles son sus estándares para llegar ahí? Tus empleados tienen todas las
los beneficios de la ley y todas las protecciones que se necesitan para el bienestar. Entonces todo eso lo ven ellos como un país desarrollado, como desarrollo. Y se sienten ellos sí, como en la punta de lo que es el desarrollo. Otros saben que ser país desarrollado es porque produces más y porque ganas más dinero. Aquí ellos piensan porque quienes ayudan a tener el avance tecnológico, productivo, económico, están bien mientras llegamos hasta allá. Una pregunta ahí. ¿Es un país del derroche? ¿Se derrocha mucho? La gente come, por ejemplo, va al restaurante y pasa lo que Doménica percibía ya en Australia, que pedían 4 o 5 platos, probaban 2 o 3 bocados y luego todo eso iba a la basura porque no querían comer más. Y si alguien quería coger de la basura, Ave María, castigo. Es decir, es El, un país del derroche donde se derrochan las cosas. hay zonas, hay hay áreas, ¿no? Los daneses han tenido siempre una idea de ser más ecológicos, de promover un consumo un poco más racional, un consumo más considerado con el planeta. Y sin embargo, también consumen cosas que son para otros son lujos. En realidad es difícil decir, pero sí, hay el derroche de supermercados, por ejemplo. Si no me equivoco, es más de la mitad de los productos en Dinamarca se van a la basura. Si es que no nos aproximamos un 60 o 70%, van a la basura. Y en cierto momento, hace algunos años, hubo un escándalo porque cierto supermercado votaba por decirte los jueves en la noche, muchos de los productos que estaban caducados o que a ese día se caducaban, y hay gente que iba allá a los basureros, a los containers, y sacaba, y es un estilo que ellos tienen, algunas personas van y sacan de los basureros la comida y la consumen en su casa, porque es comida buena, solo que en la fecha de caducidad, lo que la gente entiende por fecha de caducidad en el promedio es está dañado o está malo o ya no sirve o no se puede comer a partir de este día. Pero en realidad te dicen, es mejor consumirlo antes. Ujú. Y eso aquí en las etiquetas, por ejemplo, el yogur te dice best for y significa mejor antes de. No te dicen dañado después de. Ujú. En Ecuador te dice fecha de caducidad. Entonces, está caduco, ya no sirve, ya pasó de tiempo, ya no. Pero Sí, no se trata de que se dañe así como una línea crítica. claro. Y eso es Pero medicina, sí, ¿eh? Porque acá, por sí, ejemplo, yo recitaba medicinas y después miro a ver a las personas que me pedían medicinas a cada rato y en las casas encontraba un montón de medicinas y me decían, doctor, vea de viendo la fecha de caducidad y cuánto tiene que ir a la basura. Bueno, una de las cosas que te pregunto ahora, ahora con las es, medicinas es el efecto químico que puedes tener. Con respecto al derroche y al consumo, los daneses son una sociedad que tiene un enorme surplus, un excedente al final del mes. La comida aquí o sea, en general en Europa, si no me equivoco, la comida es más o menos, se gasta más o menos entre el 4 y 5% de lo que ganas al mes y eso no es nada. Obviamente que debes comprar, como tienes diferentes estaciones, hay mucho derroche en lo que es el consumo textil o de zapatos. Hay hay mucha gente, alguna de las cosas que vi que me impresionó cuando recién llegué, mis pensamientos inocentes de aquella vez, es que todos se visten bien, todos se ven como frescos en su ropa, como todos tienen ropa nueva, pero es algo que pasa porque tienes 4 estaciones muy definidas y muy extremas cuando se siente el frío. Entonces, aquí existen las casas tipo H&M o Zara o algunos de estos. Aquí también hay otro que se llama Veromoda o Gina Trico. Estas casas de textilería están especializadas en que cada 2 semanas la moda de los maniquíes ya está caduca. Entonces, cada 2 semanas están produciéndote nuevos trends y nuevas tendencias y nuevos estilos. Y la gente ha tenido esto de comprar pero llega un momento en que los daneses miran más la calidad
cuando ya tienen un mejor estatus laboral, por ejemplo, entonces ya no compran cosas así baratas. Eso era para cuando estabas en la universidad, en tus primeros años. Ahora comienza a comprar cosas más exclusivas, cosas poco más lujosas, que te cuestan mucho más y que te duran más. Entonces, hasta que ellos llegan a ese estado, sí se llega a un consumo que puede ser brutal, donde te llevan extremos de problemas de primer mundo, donde hace unos 6 años, si no me equivoco, hubo un problema porque aquí hay un productor de cerámicas que se llama Kelo, y por su aniversario hicieron una edición especial de una cerámica que tenía aros color cobre. Había un número limitado y la gente se iba a comprar su jarrón, pero se había agotado y se ponían bravísimos y pensaban cómo es posible que no tengan este jarro, nosotros tenemos la colección completa, somos seguidores de esto, además, ¿cómo es posible que...? Y hacen una moción de que cómo es posible que no se produzcan suficientes jarros de esos. Y la gente, y otra parte de la sociedad sale, ¿qué tipo de problema de primer mundo es este? En donde tu crisis se basa en que tú no tienes los jarros. Eso. Pero o sea, es la misma sociedad danesa que tiene otra contraparte que responde a esto. Esto es un problema de tu lujo. Porque no es que todos los daneses tienen acceso a eso, sino que tú no tienes. Pero hacen una moción y llaman a periódicos y que hagan reportes. Entonces, sí, hay un consumo, pero el consumo es de un lujo un poco más exclusivo, que tengo una tendencia al estilo escandinavo que también es un poco más minimalista. En el caso, tú me hablaste de que son grandes exportadores de carne, pero De los cerdo. cerdos ya son criados, como bien dice, existe crueldad animal, los tienen encerrados, los tienen solamente mecanizados, son prácticamente seres vivos que viven En miseria, pocos no. días para morir, como está, por ejemplo, aquí, ya hemos visto aquí en las criaderos de gallinas, ese es un acto de crueldad, ¿no? Por ejemplo, en el ganado, aquí en En, Ecuador, te cuento, aquí en Ecuador llegó la moda de comer la carne que trajo McDonald's. Y desde que McDonald's y Supermax comenzaron a vender carne, no te aceptan que ningún toro te- tenga más de 2 años. ¿Cómo? mm, Tiene que comer carne que se pueda morder, que sea suavita y que sea de un toro menor de 2 años. Y si los pollos para la Kentucky Fried Chicken y todo, tienen que tener 6 semanas. Si no tienes 6 semanas, ya no te quieren comprar. Allá pasa lo mismo, esta locura de criar animales para hacer de la crueldad animal parte del consumo alimenticio. yo diría con casi certeza que no. No, acá no puedes hacer eso. Em, Creo que las sociedades cuando tienen bien fundamentados los derechos humanos, cómo es lo mínimo que un ser humano puede vivir, cómo es la mínima, cuál es la mínima, el mínimo estándar que puedes darle, y que la ley va a proteger a quien quiera que esté ahí, porque el Estado es, dicho un poco más castizamente, el Estado es el papá. Sí hay familias y sí tienes una cierta jerarquía que es casi nula, pero el Estado es el papá. Si los padres no pueden hacerse cargo de los hijos porque están violando los derechos de los niños, el Estado acude y les quita a los hijos. Y los hijos son creados por un Estado, los puestos en casas con otras familias o en estados en asilos o lugares donde los crían hasta que tengan la mayoría de edad y luego ya son adultos funcionales y productivos. Entonces, tienes un Estado que te garantiza los derechos humanos. ¿Qué miramos ahora a continuación? ¿Cómo tratan los humanos a sus animales? Entonces, aquí no ves perros callejeros, no ves gatos por ahí. De hecho, cuando llegué y hasta ahora estábamos conversando con mis amigas, aquí los perros no te ladran. Es raro que un perro te ladre porque los perros son educados y entrenados para que no sean agresivos. Una No pregunta, es como la América Latina. Entonces, ¿cómo comes o qué animales consumes? Primero que no puedes medicarlos con lo que tú quieras. Sí, hay ciertas dosis de medicamentos que los usan en grandes cantidades para cuando el animal sigue vivo, pero crueldad animal como las que se ve en ciertos camales en Ecuador
no creo que haya. O sea, es un estado que sabe que la calidad de su carne, por ejemplo, va a depender de que el animal no esté traumado, no tenga que pasar por experiencias horrorosas que van a hacer que produzca toxinas y que van a afectar la carne y que por tanto el consumidor va a estar afectado. Y luego vienen las Imagínate, autoridades de solamente sanidad y te cortan. O sea, la carne de no tienes Supermaxi, tregua. por ejemplo, la carne de Supermaxi. Yo proveía ganado a Supermaxi. A la pobre res la tenía días sin agua, acorralada, sin moverse. ¿Para qué? Para que baje de peso, solo porque querían pagar menos por el peso. Les interesaba vender carne, no vender el agua, comprar carne y no comprar el agua. Entonces le torturaban al animal con la sed antes de matarlo. Y luego a matarlo entraba a una máquina y ¡pum! Bueno, la muerte era una puñalada que bajaba y punto final. Después venía la desmembración. Pero esta crueldad de tener al animal antes de, de matarlo muriendo de sed, esto era una cosa que me conmocionó a mí. Quizás una de las preguntas que tenemos que hacer es el mestizaje. ¿Cómo ven a estos? Somos indígenas, pero no somos solo indígenas, la mayor parte de América Latina somos mestizos, como tú. ¿Y cómo ven a la gente que no es, pues, auténtica? Por ejemplo, no le ven al auténtico asiático que tiene todos los rasgos asiáticos, al negro que tiene todos los rasgos negros, sino cómo nos ven a nosotros, estos que somos mezclados y que somos una colada de todas las razas, cómo nos ven? Exóticos, una de las definiciones. Exóticos, primero. Eh, hay un mestizaje. Los mestizos que vienen aquí, porque la mayoría de los latinoamericanos que se encuentran aquí son mestizos. Ahora, hay quienes son mestizos un poco más europeos o árabes, digámoslo así, hay quienes son un poco más, que tienen una genética un poco mayor indígena, pero que son mestizos. Se ven un poco más indígenas, su color de piel es un poco más oscuro, pero ellos saben que son mestizos. Eh, Alguien me dijo alguna vez, muy pobremente, en generalización de nuevo, que puede causar un perjurio a algunos, que si no tienes el pelo rubio, tú eres negro para ellos. Una forma muy radical, pero si tu cabello es un poco más oscuro y tus ojos son oscuros, tu tez es un poco más oscura, sí, eres exótico, pero ellos también digamos que tienen una paleta de cuán oscuro eres y sí es un hecho que, por ejemplo, tú puedes reconocer a cierto tipo que lo voy a citar, un cierto tipo de regiones en África y cuáles son las estructuras de sus rasgos. Entonces, aquellos que son africanos somalíes son un poco más alargados, su rostro es más ovalado y alto, ellos son largos, con una pértiga y delgados. Pero tienes los otros africanos que vienen de otras regiones y que son su tez, y los somalíes son como un poco más, digámoslo así, como chocolate y leche. Sí, Perdón son que me blancos, ponga a definir son la muy tez, bonitos. pero también tienes los otros africanos, sí, los otros africanos que vienen más de la región del delta del Congo, por ejemplo, y que ellos también se van a ver en sus facciones un poco más redondas, Sí, más un labios, poco más más grandes. oscuros en la piel, y son tal vez más fornidos. Entonces sí hay una paleta que se reconoce y como la mayoría de los africanos que han venido aquí debido a situaciones de exilio o de refugio son somalíes, ellos saben que no es lo mismo un afroamericano, por ejemplo, que un afro que es de Somalia, un africano que es de Somalia. Y tienen, Con los latinoamericanos es más difícil porque ellos nos ven como una región un poco estándar. Entonces todos nos vemos casi iguales. Unos más indígenas y unos menos indígenas, por decirlo en corto. ven ellos, y ellos pueden reconocer que los somalíes alguna vez fueron los egipcios negros, que eran egipcios en realidad los somalíes. Los nubios. Sí, eran los Eh, egipcios, eran Creo que egipcios no, y eran los más poderosos del mundo en el planeta. no, creo que ahora más bien tienen cierta visión de que son piratas.
o que son, Son los nuevos o que piratas. son, sí, son los nuevos piratas de los Golfos, sí, o que son refugiados. Somalia está lastimosamente en una situación crítica como país, pero bueno, volviendo al tema de los latinoamericanos, sí, hay algunos que los ven, entonces, hay algunos que nos ven más indígenas, pero también se sorprenden. Algunas personas, a ciertas amigas mías, a mí misma, a mí me han dicho, ah, pero tú vienes de Rumania, o vienes de Líbano, o vienes de, ¿cómo se llama? Kurdistán. Sí, árabes, ¿no? Entonces, es exacto, porque es lo que ellos conocen y tienen mayor grado. Tengo una amiga mexicana que cada vez que se subía en un bus o en la escuela de idiomas, le comenzaban a hablar en persa. Venían los iraníes, las iraníes y le comenzaban a hablar en persa, porque ella sabe exactamente cómo se vería una mujer de más o Bueno, menos su edad en es Persia lo o maravilloso de perdón, América en Latina, Irán. que tenemos todos los colores y todos los matices. Y una de las Sí. preguntas es, quizá para terminarte, los daneses consideran que los gobiernos latinoamericanos son lo peor que hay, que tiene América Latina, que quizás el talón de Aquiles de América Latina son sus gobiernos. ¿Piensan que tal vez es eso? Que estamos Pero fregados son porque solo... somos malos. Sí. Tenemos Pero ¿no es acaso verdad? ¿No es acaso verdad? esa es la pregunta del No millón, es una idea estándar que está siendo absoluta y y totalmente recurrentemente ratificada con confirmada la alrededor del mundo con nuestra historia y nuestros procederes y nuestros presidentes y las formas y las cosas que se atreven a decir. Hay, bueno, pero ellos saben, hay reyes árabes que han sido más locos. pero Tienen una estamos, opulencia sí, ellos, hay, descomunal. en general, el problema que yo veo es que entre que no hay un Estado secular en los países, en muchos de los países árabes, y que hay demasiada intromisión de la fe y de lo que se cree, de ciertas escrituras sagradas que se tienen que practicar a diario en sociedad. Y las escrituras sagradas fueron escritas hace 1200 años para cierto tipo de gente que tenía cierta expectativa y ciertas políticas de vida. Entonces, es mi parecer. El problema es que sí, hay en América Latina, especialmente en los últimos años, los gobiernos que han estado de turno en la gran mayoría de países han sido gobiernos que no han asistido a la gente en la mayoría, sino que las han mantenido a quienes tengan menos tener que se mantengan ahí o que si pierden el problema, pero las élites de exclusividad son amigos muy cercanos de los mandatarios que se tienen en las regiones. Y eso es un peligro, porque este tipo de sistemas y de percepciones sociales y de establecimientos políticos hace que las sociedades se marquen con ideales que, por ejemplo, en ciertas sociedades como la danesa, si hay una ley que no funciona, o si hay un político que no funciona, se lo cambia y la gente hace una moción para cambiarlo y es escuchada. En países como el nuestro, esperamos, no, la ley no va a cambiar, la política no va a cambiar. Y al presidente, si No. no viene el ejército y lo tumba, tenemos que aguantarlo 4 años y si ganan las elecciones estamos fregados. Y esa es otra cosa. No sé exactamente cómo es la funcionalidad del servicio militar, de la función militar y policial aquí. Obviamente hay una cláusula, digamos, universal sobre que la policía tiene que estar a favor de la ciudadanía. Y siempre van a haber choques y conflictos. El mismo principio va a regir para las Fuerzas Armadas, pero recién hace una semana y media, de los 9 años que he estado aquí, un escándalo de que han habido algunos malos manejos de uno o dos personas y que esto involucra a otras 6 o 7 dentro del régimen de Fuerzas Armadas, en 9 años que he estado aquí. Y se va a hacer un proceso, y ya se tiene a quien está ahí, y se les va a hacer un proceso. En Ecuador, por ejemplo, tienes
las Fuerzas Armadas, que tiene una cúpula que es una élite y que está a favor o en contra según sus propios intereses. Y eso lo conoces bien porque tú eras instructora aquí en el servicio de la premilitar, pues, ¿no? Tú formabas a los chicos, hiciste la premilitar en el Sí, Ecuador y luego fuiste instructora, fuiste acompañando al ejército, te fuiste a la frontera. ¿Eh? De sí, eso sí estás muy al tanto. Quizás de eso podemos hablar la próxima vez. sí, podemos hacer de las dos sociedades y de las diferencias que hay entre estas dos sociedades, de cómo se percibe, por ejemplo, los estándares. En sociedades como la danesa, solo para hacer un pequeño avance de lo que será la próxima conversación, hay sociedades que se basan en acuerdos, son acuerdos firmados. Hay sociedades que se basan en relaciones y en cómo tú hablas con tus relaciones. Sí, aquellos que nos están escuchando y mirando, eh, tienen que poner un nombre a uno, tienen dos ejemplos, dos países, y tienen que poner y acordarse de cuál va en cuál lugar, a cuál pondrían en dónde. Entonces, la próxima conversación podemos hacer un poco, Sí, analizaremos de cómo se alargar manejan un las poco. relaciones y los acuerdos en Dinamarca y cómo se manejan las relaciones y los acuerdos en América Latina. Sí, Monkey, nos has dado una idea muy importante y por supuesto esta pandemia nos pone a nosotros más pobres y a ustedes más ricos, supongo, creo que sí. sí. Y en esta situación, Lo que dije sobre poner el sistema a prueba es cómo salimos de esto cuando salgamos de esto. Eh, brevemente y muy superficialmente, yo podría decir que los sistemas que tienen ciertos países, que tienen mayor poder económico, mayor progreso, ustedes llámenlo como quiera, primer mundo, países desarrollados, países de grandes avances o europeos, pero hay algo que ha sido una cosa fundamental y se puso el sistema a prueba. Y resulta que el sistema danés estuvo a prueba y ayudó y ya no pudo ayudar hasta cierto momento. ¿Y qué hacen ahora? Se tiene que hacer una negociación, un acuerdo con, por ejemplo, aquellas empresas que ya no pueden sostener a sus empleados. Y el Estado trata de intervenir para que haya una solución, para que no se los despida del tiempo completo, sino que se les dé un medio tiempo y cosas. Entonces el sistema funciona, porque el sistema busca que haya un beneficio y un bienestar para todos. ¿Qué pasa en Ecuador? aquí, ¿Cómo se puso a prueba el sistema? ¿Qué se corroboró con el sistema? bueno, aquí sí la pasamos, se vino abajo los empleos públicos, se desaparecieron, miles de Mm, personas tuvieron que ser sacadas, se han venido abajo las empresas privadas, eh, todo lo que es, por ejemplo, la industria turística, estamos hablando de la Mariscal en este caso, es como si hubiera caído, realmente como si hubiera llegado la peste y le hubiera pegado solo a la Mariscal. mm, Todos son locales cerrados, todo, no hay tráfico, no hay ese bullicio. ¿Dónde diablos quedó? Porque era el barrio del turismo, ¿no? Vivíamos del mm. turismo, era el barrio turístico. Y de la noche a la mañana cae esta bomba atómica en el barrio de la Mariscal. Y por Dios, la pregunta que nos hacemos ahora es, cuando despertemos de este letargo, ¿la Mariscal va a estar poblada de qué? ¿De los muchachos que salen de las universidades para venir a chupar en las cantinas? La Mariscal va a estar poblada de qué? De, de, de la gente que la gente va a tener que arrendar esos locales y esos hostales. ¿Y qué gente va a llegar? Posiblemente llegarán los que están, les ha ido mal en las provincias y vendrán a vivir aquí en cualquier guachimanía, en cualquier lugarcito. ¿Qué es lo que nos espera? O sea, estamos realmente viviendo un momento en crisis donde lo que hemos visto es que la locura del enriquecimiento rápido, de hacer plata de la noche al día, de salirte vendiendo, aunque sea medicinas, aunque sea mascarillas, robando al seguro social, Mm. lo que sea, todo vale.
salió a flote. La gente no tuvo ninguno, pero ni el más mínimo escrúpulo. Se estaba muriendo la gente en Guayaquil. Y el dirigente político estaba robándose las cosas que le vendió al seguro. Y luego de que ya las vendió, se las sacó todavía más a la calle. Y en la calle las vendió a 10 veces el precio que había comprado él. Ya le vendió con sobreprecio al seguro. Y encima le robó al seguro para salir a vender en la calle. Ese nivel de... Y esa es la misma persona que tiene amigos en las judicaturas Y o ahora es candidato a jueces la presidencia. que hacen risa de haber sacado un carnet de minusvalía en algo y que tiene que ser tomado a juego y a risa. O Y sea, ahora no está, puedes confiar en un sistema. le admiten después Sí, de que ya se ve todo eso y todavía más le mata a un tipo que le puede delatar. Le admiten para que sea candidato a la presidencia. Y como candidato a la presidencia tiene inmunidad. Absurdistán, ¿Qué? el país de las maravillas, ¿no? ¿Cómo llegamos a este nivel? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Sí, la pregunta es, ¿qué va a hacer cada uno de los individuos en este país para salir de ahí sin estar esperando que todos los que le rodean hagan algo mejor o hagan algo por ellos? Esa es la El gran... cambio comienza en uno y es difícil porque necesitas un sistema que te solvente, pero sin embargo, si tienes un apetito moral por que las cosas se hagan mejor, no esperes a que otro lo haga por ti. Imagínate, teníamos la esperanza de que, bueno, tenemos un sistema para librarnos de las pesadillas, para despertarnos de esta pesadilla, las elecciones. Ok, vienen las elecciones, es como si llegara el día, llegó el sol, puedo salir de nuevo, voy a vivir otro día más, me he librado de la pesadilla. Y resulta que las elecciones, a este día no le dejan participar, al otro no le dejan participar, para quien no hay plata, el otro dice, yo no necesito plata porque yo puedo pagarme la candidatura. Las elecciones, ¿y esto? O sea que vamos a caer en el mismo hueco, con las mismas gentes, porque el sistema electoral es, ¿sabe qué? Es muy sencillo. Usted hace lo que le digo o usted se muere. Estamos entre, como ese mafioso que le digo, como el Pablo Escobar, plata o plomo. Aquí es, o escoges entre estos o te mueres con la crisis. Sí, Estamos en esa situación. Bueno, sí. mi reinita, estamos felices de estar contigo. Vengan, vengan, bolero, vengan. Igualmente de verlos y de compartir ideas. Y se te vienen a despedir tu mascota, bolero. Nos despedimos desde esta América, muchacha. Prefiero el peligro de quererte, esperar de rodillas a la suerte, y si después de la muerte se renace, aún me queda la esperanza de quererte. Ah, Muchos besos. gracias, papi. Muchas gracias también a aquellas que nos miran y si tienen algún tipo de duda, de pregunta o algún tema que les interesaría tratar o que les interesaría que tratemos, tal vez Anoten en los desean comentarios. colaborar, sí, colaborar y aportar con sus comentarios dentro de un marco, obviamente, de mucho miramiento, contemplación y Respeto. y respeto, como dicen muchos. Para los otros estaremos gustosos de poder compartirlos y poder analizarlos. Desde Ecuador, la mitad del mundo, corazón de América del Sur, te damos un abrazo y siempre esperándoles a ti y a mi Josito. Un abrazo para mi Josito, este profesor de Gracias. matemáticas de allá en Dinamarca, que Gracias. es además un instructor de taekwondo, por si acaso, de alto nivel, Yeah. y un compañero y sólido respaldo en ese país. Ok, nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.